Cuando Death Mask de Cáncer se presenta ante el viejo maestro de Libra, le dice que la definición de justicia muta con el paso del tiempo. Es decir, lo que hoy parece injusto y se rechaza, mañana puede imponerse como lo justo y aceptarse. En otras palabras, el poder determina la justicia, implicando que quien pierde es el injusto porque el ganador así lo determina al proclamarse justo con la victoria. A lo que Doko responde que no, que la injusticia siempre será injusticia y por tanto la justicia verdadera es y seguirá siendo justicia. Ante este dilema hay que entender primero que la justicia puede entenderse como un principio moral que nos empuja a obrar debidamente. El deber ser es una perspectiva filosófica normativa que describe cómo debería ser la realidad y el actuar ideal de las personas según ciertos valores y normas. Esto es así porque todos somos parte de una sociedad y necesitamos convivir unos con otros de manera ordenada. Como dijo el filósofo estadounidense Michael Walzer, reclamar justicia es lo mismo que pedir igualdad, pero no una igualdad simple donde todos tengan exactamente lo mismo, sino una igualdad compleja en la que cada quien tenga lo que le corresponda. El principio de igualdad, según decía Aristóteles, consiste en tratar del mismo modo al que es igual y de modo distinto al que es desigual. Entre alguien enfermo y otro sano, por ejemplo, al primero le corresponde recibir su debido tratamiento para también sanar. Absurdo sería esperar que al sano se lo trate igual que al enfermo o viceversa, y peor aún que el sano también deba enfermar y que ninguno reciba su tratamiento. Hacer justicia, en definitiva, no es otra cosa que buscar el bien de cada quien. El bien es la plenitud, un estado de satisfacción total, el sentirnos completos. Al enfermarnos, por ejemplo, sabemos que estamos mal porque no gozamos de plenitud hasta que nos curamos. Tener hambre es un mal porque como seres vivos nos sentimos plenos cuando comemos, pues necesitamos comer para vivir. No tener hogar es malo porque las personas nos sentimos seguras bajo un techo que nos protege, y así un sinfín de ejemplos. El mal sería entonces, según Tomás de Aquino, la privación o carencia de un bien debido a la propia naturaleza de un ente. No es casualidad que esta virtud se simbolice con una balanza, pues en esencia consiste en buscar el equilibrio. En definitiva, ni mucho para unos ni poco para otros, sino lo justo para todos. Al respecto, Jean-Jacques Rousseau lo ejemplificó diciendo: la verdadera igualdad se traduce en una sociedad en la que nadie tenga tanto como para poder comprar a otro, quien a su vez no tenga tan poco como para verse obligado a venderse. Pero, ¿quién impone lo que es justo? Nadie. No hay un quién, sino un qué. Aquí entran las instituciones, compuestas por una autoridad legítima y un papel determinado en una sociedad o establecimiento. No obstante, las instituciones no son esas personas en conjunto, sino una cosa distinta e independiente a la suma de sus partes, la cual ejerce o es susceptible de ejercer sobre ellos un poder externo, imperativo y coercitivo que influye en su modo de pensar, actuar, sentir, etc. Tenemos como ejemplo al santuario, compuesto por Atena, el patriarca, los santos de oro, plata y bronce, los soldados rasos, etc. La dimensión material del santuario. Todos estos sectores deben cumplir determinadas funciones dentro del organigrama, lo que implica obediencia, subordinación, reconocimiento y respeto hacia las normas, las jerarquías establecidas, los protocolos y procesos, etc. Esta es la dimensión ideal. No obstante, sus actores no dejan de ser personas distintas las unas de las otras, lo que hace inevitable una tercera dimensión, la correlación de fuerzas, las cuales pueden generar disputas internas que a fin de cuentas termina por consolidar al santuario. Dicho esto, al hablar del poder se nos presenta una ambigüedad polisémica. Por un lado tenemos el poder como verbo, la capacidad de acción o potencia de una persona o grupo para hacer algo. Por otro, el poder como sustantivo abstracto, la fuerza coactiva legitimada y presente en todas las instituciones y niveles de la sociedad. En cualquier caso, el poder no es una cosa que se posee, sino que se expresa en actos relativos con el entorno y los sujetos. Un santo de Atena, por ejemplo, ejerce su poder contra sus enemigos para proteger el mundo. Ellos pueden defender a los débiles gracias al dominio del cosmos, energía que pueden utilizar porque recibieron un entrenamiento de caballeros que los determinó como tales. Así serán miembros activos del santuario, el cual les exige cumplir un rol y asumir ciertas obligaciones. De lo contrario, no podrían portar sus clots, ya que éstas los abandonarían. Se puede decir que los santos de Atena pueden impartir justicia porque tienen el poder necesario y suficiente para hacerlo. ¿Acaso debes arrepentirte por herir a tus enemigos?
Si no derrotas al enemigo, muchas personas más van a terminar lastimadas. Tienes que entenderlo. Un poder que, según las normas del santuario, deben poner al servicio del mundo y de la gente. Sobre la guerra, si no quieren ser caballeros, está bien. Pero incluso si no son caballeros y no van a la batalla, deben tener la fuerza de proteger al más débil. Haciendo referencia a la discusión entre Sócrates y Trasímaco en la República de Platón, podría decirse que el santo de Atena es justo porque no hace lo que le conviene a él, al santuario o a la diosa. Como un médico no hace lo que le conviene a él, al hospital donde trabaja o a la medicina, sino a los enfermos. En este sentido, aunque las figuras de autoridad se encuentran en una posición de superioridad con respecto a los otros, su rol les exige poner sus poderes o habilidades al servicio de los demás y no de ellos mismos. Lo justo entonces es que el santo proteja a los débiles cual el médico cure a los enfermos. Por lo tanto, ninguna figura de autoridad reconocida por su respectiva organización puede ejercer sobre otros un poder indiscriminado o perderá su legitimidad por incumplimiento del deber. En Saint Seiya lo vimos a través de Máscara de la Muerte, cuya armadura lo abandonó tras atacar a Shunrei, quien no tenía nada que ver con el conflicto, simplemente porque podía y quiso hacerlo. Así, la justicia verdadera es objetiva porque su existencia no depende de un individuo, grupo o institución, sino que trasciende a ellos. Esta es incluso superior a cualquier sagrada escritura o leyes terrenales, porque todos los individuos o instituciones existentes forman parte de un todo superior, externo e independiente a la cual responden. Por lo mismo, cualquier individuo jactancioso que se crea superior al todo del que forma parte, por mucho que pretenda imponer su voluntad por justa, tarde o temprano se volverá un tirano que obrará arbitrariamente. Porque la justicia no se puede imponer a capricho de un individuo o grupo, pues se trata de un factor externo a uno y a la vez que está presente en todos. Por eso los oprimidos tarde o temprano no aceptarán su opresión y se rebelarán contra el poder que los oprime, consiguiendo así el poder para defender a los débiles del abuso de los poderosos. Es cierto que tienes un poder sorprendente. No tengo ningún problema con eso. Lo que no entiendo es por qué lo usas para oprimir a los más débiles. En conclusión, aunque el poder legitima lo que es justo, no todo lo que dictan o hacen los poderosos es legítimo o está justificado. El poder no es en sí justicia, sino la herramienta necesaria para impartirla. Y muy bien, mis fieles, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video, seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal. Adiós, y nos estaremos viendo muy pronto.